El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，力行力改，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Bueno, esperamos que hoy sea el último programa, que no esté presente Azul Selene Ramírez por el tema de su facultad y en el próximo programa ya nos esté acompañando. Marcelo, ¿cómo estás? Nos está matando grabar así en el exterior. No, es una época del año en que, bueno, hay gripes tardías, resfríos varios, alergias y demás que, bueno, a veces afectan un poco la voz. Bueno, hoy tenemos un programón, un programa realmente sorprendente, una persona con la cual estuve un rato largo tratando de hacer la producción y ubicarlo, pero que en su entrevista realmente nos sorprendió y creo que también los va a sorprender mucho a ustedes. No porque va a decir algo que no sepamos todos, sino porque va a decir cosas que nosotros ya veníamos diciendo hace rato y estamos hablando de un escritor o el autor de varios libros, un politólogo realmente relevante que es Marcelo Amodeo Guscio. Realmente, la verdad, a mí me sorprendió la entrevista, me sentí muy cómoda, clarísimo de conceptos, cosas que nosotros también venimos y coincidimos hace mucho tiempo con él. Sí, yo creo que lo que yo más destaco es la capacidad que tiene de sintetizar en pocas frases una idea a veces muy compleja. Yo creo que el nudo central, que lo explica en todos sus libros, en las entrevistas que da, es el pensamiento a partir de lo que él llama la insubordinación fundante. O sea, la necesidad de dar una batalla cultural, porque en realidad él muestra a través de sus planteos cómo ha nacido el capitalismo. El capitalismo no nace como todos nos tratan de forzar a creer a partir del libre mercado. Porque uno escucha permanentemente, necesitamos liberar las fronteras, no pagar impuestos, abrir los mercados a las inversiones extranjeras y a partir de eso nos vamos a desarrollar como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Japón. Sí. Y cuando uno ve la historia de cada uno de ellos, es exactamente lo contrario. Claro. Jamás abrieron los mercados. Entonces Marcelo Guscio lo que hace es mostrar históricamente cómo han sido estos procesos y a partir de ello empezar a llegar a una conclusión que es la de que cada vez que un país sube y alcanza esa cima de ser uno de los pocos desarrollados en el mundo, lo que hace es patear la escalera para impedir que otros puedan subir también. Y eso lo hacen a través de decirle a la gente: lo que tienen que hacer ustedes es exactamente lo contrario a lo que nosotros hicimos. Yo recuerdo bien a los embajadores que más marcaron, que hablan en sus discursos, en estas reuniones que hacen a veces por la independencia o algo así, fue el embajador de Corea, ¿no? Han pasado diferentes embajadores en todos estos años, en estos 10 años que estamos con Asia TV, y el anterior embajador de Corea fue el que más me llamó la atención por lo explícito. Por lo explícito y también por la injerencia en la política interna de nuestro país, cosa que no debería ser. Pero era una persona que abogaba mucho también por esta cuestión del libre comercio. El embajador anterior era ya todo lo contrario, él hablaba de la necesidad de que el argentino fuera a darse a conocer en la Argentina para un mejor acercamiento, dado que la información que llegaba a través de los medios de comunicaciones no era la Argentina que se vivía en el gobierno anterior. Bueno, sí, a veces son, creo que, improntas más personales, pero básicamente la línea de Corea ha sido decir, bueno, hay que liberalizar, porque hizo lo mismo que hicieron el resto de los países. Una vez que ellos llegaron, empezaron a decir, hagan otra cosa, que básicamente es lo que les conviene a las grandes potencias, ya digo, para que no
no aumente ese club de países ricos. Ellos han tenido una política muy inteligente que ha sido posicionarse en los claustros académicos. Hoy es casi imposible, yo diría, encontrar cátedras de economía que no adscriban a las teorías monetaristas y liberales. No solo en las económicas, sino en muchas carreras paralelas que se estudia economía como una materia más, siempre la visión es casi inexorablemente es esa. Entonces eso va fijando un concepto de qué es serio y qué no. Cuando alguien propone salir del molde, automáticamente es calificado como poco serio. Si a esto le sumamos los medios de comunicación, que tienen unos cuantos economistas estrellas que los llevan y los ponen, nadie les discute después qué es cierto y qué no. Entonces vemos algunos economistas muy conocidos hoy como Milei, que están calando muy profundo en algunos sectores juveniles. Chicos en general que no tienen una formación política muy desarrollada y que tienen una particularidad, que es que están muy cansados de todo el tema de géneros. O sea, todo el tema del feminismo y las políticas de géneros en líneas generales han tomado ribetes tan escandalosos y absurdos que están produciendo un rechazo natural. Y estos economistas empiezan a ser ídolos de ellos. ¿Por qué? Porque hay algunos interlocutores que frontalmente discuten las teorías de género y a partir de discutir las teorías de género lo que ellos logran es captar el sentido común, captar la atención, caer simpáticos y después bajan esta línea económica, que es el objetivo final de todo. Bueno, no hace mucho nosotros fuimos a una reunión que nos convocaron para hablar sobre las cuestiones políticas en la actualidad, ¿no? Donde la mayoría de las que expusieron eran mujeres y nosotros notábamos, por un lado, los contenidos que estaban los hombres a la hora de hablar. Hubo una chica que no me acuerdo el apellido, pero creo que es Claudia, que era del sindicato de... Igual yo te diría que no la nombres porque no le vas a hacer ningún favor. Bueno, entonces vamos a... Porque cuando alguien señala a alguien por algo bueno, suele después recibir los ataques del resto. Bueno, entonces, salvo que ella esté muy decidida a romper con el status quo. Iba a decir de cuál sindicato era, pero no lo digo, pero había una chica de un sindicato que mientras una investigadora del CONICET planteaba la economía de mujeres, la chica de este sindicato, que representaba la rama feminista de este sindicato, decía, nosotros tenemos que preocuparnos por el trabajo de todos. Porque el día de mañana, si seguimos en esta línea, todos perderemos el trabajo, sean hombres, sean mujeres. Entonces, cuando hablas de ese claustro académico, podemos volcarlo a todos los sectores donde está esta rama feminista que en lugar de preocuparse por todos nosotros, se preocupan por su quintita y ha logrado, como en el caso de la Universidad Nacional de La Plata, con este programa que sacaron nuevo todos, que se sintió el rechazo, pero asombroso, una cosa que fue récord en las redes sociales. Sin embargo, han tenido profesores que lo han apoyado. Fueron 100 profesores a apoyar Universidad Rural. Porque pusieron 100 profesores, pero cuando uno veía la foto había estudiantes, había gente que pasó por ahí. O sea, a veces se manipula un poco la información, pero el solo hecho que se manifieste y que el resto haga silencio ya es preocupante. Y sobre todo cuando uno empieza a ver cómo funciona el sistema, porque apareció todo eso en la UNLP, pero por otro lado, el canal de la Ciudad de Buenos Aires también genera un programa, si no me equivoco, se llama Estamos Acá, que también es feminista. O sea, con la misma posición. Pero que está dirigido por un hombre que causó bastante. Cometieron el error de poner un hombre hetero y blanco. Porque ahora, como nosotros solemos recibir de Estados Unidos y traducir las posiciones políticas en estos sectores, para allá uno de los grandes problemas que hay es ser hetero y blanco. Son dos condiciones que son señaladas siempre como algo malo. Entonces, vos has muerto. Sí. Sí, un poco tal vez. Por eso me defiendo, por eso ya empiezo a prepararme. No, en realidad lo que yo creo que pasa es que lo que estamos viendo son dos vertientes de lo mismo. O sea, unos se presentan como anticapitalistas y otros como promercado, pero la realidad es cuando uno los empieza a ver accionar es la misma posición. Terminan confluyendo lo mismo porque ¿qué hacen?
ambos distraen la discusión. O sea, ahora vamos a discutir las políticas de género, vamos a discutir la cuestión que tenga que ver con una serie de cosas que, la verdad, en un grado de prioridades, sería la centésima. Y ellos te dicen, pero no vale la vida de una mujer. No, no estamos hablando que no vale una vida de una mujer. Por supuesto que vale la vida de una mujer, pero ese no es el tema. Pasa no es el tema central. Mueren muchísimas más mujeres por otras cosas y no les importa. Es como pasa en Brasil con Bolsonaro. Volvemos al tema de Bolsonaro. ¿Por qué Bolsonaro conquista a la gente? Y con eso terminamos. Porque Bolsonaro dice, yo tengo que ir para tratar de resolver temas de inseguridad en Brasil. Sí. Que hoy, la verdad, los niveles de seguridad de Brasil son asombrosos. ¿Y por qué los negros votan a Bolsonaro? ¿Por qué los gays votan a Bolsonaro, la feminista? Porque Bolsonaro dice que tenemos que bajar el nivel de inseguridad para todos, no importa si sos hombre, mujer, negro, blanco, amarillo, naranja, lo que sea. Toda vida vale, todo hecho de inseguridad es para todos en general. Lo que pasa es que tenés que dividir esto de lo que es, en líneas generales, la comunidad LGBT, negra, las mujeres, de lo que son las minorías posicionadas políticamente y que a veces sacan un provecho directo de esta situación. Entonces, cualquiera que conoce el tema sabe que hay mucho dinero detrás de organismos internacionales, de corporaciones, de fundaciones, para favorecer estos temas, siempre y cuando vos tengas una posición. Obviamente, no te van a financiar jamás un estudio que diga lo contrario. Entonces, a partir de eso, hay un distanciamiento y un alejamiento de la realidad. Y estas minorías dentro de una minoría terminan haciendo su juego, su beneficio personal, que obviamente es servir a sus patrones, a quienes están financiándolos, y distanciándose de sus propias comunidades que quieren representar. Y de paso atomizan, contradicen, desenfocan. Entonces tenemos una sociedad que intenta articular una respuesta a un liberalismo salvaje. Y no me gusta usar neoliberalismo porque en realidad no es algo nuevo. Es un liberalismo que tiene distintas fases. Un liberalismo salvaje que necesita una articulación urgente para responder. Y ellos nos van diciendo y nos van poniendo distintos mojones que van en un sentido contrario. Entonces empezamos a discutir entre nosotros si está bien o no la enseñanza de las teorías de género en chicos de 6 años, y eso habilita que aparezca después un Bolsonaro y diga, no chicos, 6 años tienen, los chicos de 6 años no están para hablar de estas cosas, están para otra cosa. Eso cala en el sentido común, incluyendo las propias minorías, porque hay muchísimos gays, por ejemplo, que están en contra de esto. Lo que pasa es que no tienen micrófono, se les prohíbe hablar, más todavía siendo gay. El caso de Dolce & Gabbana ha sido muy conocido cuando Elton John cargó contra ellos, pues se manifestaron en contra de la adopción por parejas homosexuales. Hicieron un boicot internacional hasta que retrocedieron. Una locura. Así que bueno, Marcelo, los voy a llevar a la entrevista. Así que bueno, esto fue un pequeño adelanto. Realmente creo que van a disfrutar muchísimo la entrevista a Marcelo Gullo. Así que los vamos a ver después del corte y vuelvo a invitarlos a que si quieren promocionar, si quieren hacer alguna publicidad en nuestro programa, son muy bienvenidos. Pueden escribir hacia tvproduccion@gmail.com y los esperamos. Así que no se vayan, enseguida regresamos con la entrevista. Muy bien, acá estamos en este segundo tiempo ya con nuestro invitado. Hoy tenemos el gusto de recibir a Marcelo Amodeo Gullo, que es doctor en ciencia política por la USAL, también autor de varios libros, bueno, los hemos comentado muchísimo sobre su persona en nuestras redes sociales como referencia de lo que hemos hablado, así que no necesita mucha presentación. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por la posibilidad de expresarme en esta entrevista. Vamos a empezar con una pregunta que, bueno, con un dicho que muchas personas quizás no lo entienden, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido el desarrollo real de las que hoy son las grandes potencias y qué significa la expresión patear la escalera? Bueno, lo primero que tenemos que decir para poder sacar mitos de la cabeza es que lo que es un mito justamente es el libre comercio. El libre comercio es un mito. Si no hay ninguna hoy nación desarrollada, ninguna nación que se haya industrializado,
que se haya industrializado a partir de la aplicación del principio de libre comercio, sino todo lo contrario. Si hacemos un esfuercito histórico y nos vamos como una especie de cámaras hacia atrás, ¿no? Vamos hacia el túnel del tiempo, como hay una serie llamada el túnel del tiempo, y desembarcáramos en 1550 en Inglaterra, veríamos a nuestro asombro que era una isla miserable, ¿no es cierto?, con gente pobre, que había dos tipos de personas, los pastores y los piratas, ¿no? Y no había otra cosa, y la nobleza, por supuesto. ¿Y de qué vivía Gran Bretaña? Aparte de robarle el oro a los españoles. Aparte de eso, vivía de exportar lana en bruto a los Países Bajos. Los Países Bajos es lo que hoy llamamos Holanda y Bélgica. Le exportaban allá y ellos después construían con eso lo que nosotros llamamos hoy la industria textil, pulóveres, etc. Y los holandeses y belgas lo vendían por toda parte del mundo e incluso le volvían a vender a los ingleses el producto elaborado. ¿Esto hasta cuándo? Hasta que Isabel I de Inglaterra, que para que se ubique nuestra audiencia es coetánea a Felipe II de España. Felipe II era el hijo de Carlos I de España o Carlos V de Alemania, que era el nieto de Isabel y de Fernando, que en 1492 habían sellado la unidad española con la expulsión del último reino moro de Granada. Cuando esta Isabel de Inglaterra se da cuenta de que están haciendo el papel de los estúpidos del mundo, ¿qué es lo que hace? Prohíbe la importación de productos textiles a Inglaterra de los Países Bajos. Y a partir de ahí comienza el desarrollo de la industria británica. Claro que no lo hace, ¿no es cierto?, simplemente con una prohibición, porque una prohibición sin un estímulo positivo no crea nada en la historia. Le da un estímulo positivo, va a atraer a empresarios de los Países Bajos, va a atraer a obreros, le va a regalar terreno del lado de los ríos porque era la fuerza motriz del momento, va a crear elementos para que alguien que inventa algo a favor de la industria se convierta en noble y sea rico y a su vez tenga título de nobleza, es decir, todo un gigantesco impulso estatal. La industria británica, que en ese momento comienzan a hacer, y antes no sabían hacer una oca o una taza, no creció por la mano mágica del mercado, creció por la mano mágica de la política. Si hubiese sido por las reglas del mercado, Inglaterra no se hubiera jamás desarrollado industrialmente, porque el emporio textil, la industria de punta de ese momento estaba en los Países Bajos. Claro, y hubo... Sí, No, iba a decirle después cómo seguía este proceso, porque Alemania o Francia son tardíos en este sentido, y tengo entendido que su teoría es que ellos en realidad copian al principio lo que dice Inglaterra y no lo que hizo Inglaterra. Claro, lo curioso de esta historia, ¿cuál es? Que Inglaterra, que ya se industrializa en 1550, en 1750 cuando se inventa la máquina de vapor, la industria ya existía, van a cambiar nada más una fuerza motriz por otra. Es que Inglaterra, cuando ya en la revolución industrial es la gran fábrica del mundo, los ingleses son la primera élite autoconsciente de cómo han construido su poder. Saben que han construido su poder a partir de un férreo proteccionismo económico. Y se preguntan, ¿cómo hacemos para que los demás no lleguen al mismo estadio de poder y desarrollo que hemos llegado nosotros? Bueno, muy sencillo, dicen ellos, diciéndole al mundo que el camino del éxito es todo lo contrario de lo que nosotros hemos hecho. Si el camino del éxito pasa, entonces, dicen ellos, por jamás intervenir en el mercado, jamás poner barreras proteccionistas, porque hay una especie de división internacional del trabajo, querida por Dios, por un demiurgo, quién sabe por quién, que hace que Inglaterra deba ser la fábrica del mundo y ustedes, ¿no es cierto?, los productores de materias primas. Es decir, inventan el libre comercio, ¿no es cierto?, como ideología de subordinación. A partir que inventan el libre comercio como ideología de subordinación, que contrariaba todo lo que ellos habían hecho para ser grandes, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a subordinar ideológicamente a todas las élites de conducción del mundo, incluidos los franceses. Pues los franceses, cuando hacen la revolución, en 1789, en una noche de borrachera ideológica, 3 días después de la revolución, establecen el libre comercio. Y entonces iban liberando países, los ingleses vendiendo telas detrás. Uno ponían la sangre y los otros ponían las telas, se quedaban con la plata. A partir de ese momento, sí es cierto lo que yo digo, claro, sí es cierto que Inglaterra crea el libre comercio como ideología de subordinación, entonces también es cierto que todo proceso emancipatorio exitoso, todo proceso de industrialización exitoso solo puede nacer de negar la ideología dominante, de rechazar la ideología dominante y aplicar un adecuado impulso estatal. Entonces, si uno rechaza la ideología dominante, en ese momento el libre comercio, porque después va cambiando en el tiempo, y aplica un adecuado impulso estatal, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo una insubordinación fundante.
se insubordina contra el orden ideológico establecido por la potencia hegemónica y aplica un adecuado impulso total. Está haciendo una insubordinación fundante porque funda el poder de la nación, porque la industria no es solo ganancia. Inglaterra no estaba tan interesada en vender sus telas, claro que quería venderlas, pero no solo por eso quería el libre comercio, porque el libre comercio iba a inhibir la industrialización de los otros países. Y al inhibir la industrialización, ¿qué inhibía? La construcción del poder nacional, porque la industria es poder. Eso que nunca se entendió en Argentina. Incluso puede ser que en algunas épocas exportar productos primarios dé mucho dinero. Se lo dio a los venezolanos en el boom del petróleo, se lo dio a los argentinos cuando exportábamos vaca en la década del 20, 1880, y valía tanto como el petróleo en su momento, pero ¿qué nos daba? Riqueza, nunca poder. Tanto es así que la industria es poder, que en 1848 hay un episodio fantástico, ¿no es cierto? Imagínense ustedes 4 pequeños barcos ingleses entrando en el río Amarillo porque le van a imponer a China por la fuerza el consumo del opio. Y entonces los chinos dicen, no, 4 barcuchos entran, tenemos una flota de 2000 barcos. Y claro, en 10 minutos se acabó la guerra, porque los barcos ingleses eran de madera recubiertos de acero, con cañones de primera, y los otros eran de junco. Es decir, la industria es poder. Inglaterra no quería que los otros tengan poder. Entonces inventa la exportación de la División Internacional del Trabajo, la exportación del libre comercio como ideología de subordinación. No hay más remedio que rechazar esto para poder construir el propio poder nacional. Y los primeros que se dieron cuenta fueron los norteamericanos. Los norteamericanos, cuando hacen su revolución, con Washington a la cabeza, y en lo que sería el equivalente a nuestro ministro de Economía, de Hacienda, ellos le llaman secretario del Tesoro, que era Alexander Hamilton, dicen, no, esto es una trampa. ¿Qué tenemos que hacer? Proteger nuestra industria naciente, dice Hamilton, porque la industria es como un bebé, mucha protección cuando es bebé, cuando es niño protección, cuando es joven menos, y cuando llega a la adultez nada, porque si no, nunca se va a desarrollar nuestra industria, porque los ingleses mienten, hicieron una cosa y ahora nos dicen que tenemos que hacer otra distinta que la que ellos hicieron para industrializarse, es decir, patean la escalera de los otros. No quieren que uno suba por la misma escalera que ellos subieron. Lo cómico de esto, o tragicómico, que cada potencia que se ha dado cuenta de esto, haya rechazado el principio británico de libre comercio y división internacional del trabajo, ¿qué hace? Cuando se convierte en país industrial, tira la llave por la ventana o patea la escalera para que el otro tampoco suban. Es decir, nadie quiere que uno entre al club. Quieren que haya pocos en el club, ¿cierto, no? Por eso yo hacía referencia a ese mito, justamente porque se toma muchas veces como modelo la misma Corea del Sur, donde tuvo una fuerte injerencia del Estado para su recuperación y una vez que llegó a su desarrollo, a otros países aconseja justamente lo contrario de lo que ellos hicieron. Hay un empuje enorme entre la intervención del Estado y el libre comercio o la globalización que hay hoy en día. Sí, el ejemplo de Corea es buenísimo porque demuestra que, porque ahora que dice, no, uno dice, sí, está bien, señor Gullo, usted tiene razón, pero eso es libre comercio, eso negarlo, era posible antes de la globalización, ahora los países no pueden hacer eso, ¿no? Y el ejemplo de Corea demuestra que sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando Corea empieza a industrializarse, está enfrente de Japón, que ya era una potencia industrial. Apenas 1.400 kilómetros separan a Seúl de Tokio, es decir, nada. Y 800 a Osaka, y 400 a un pedacito de una punta de la península a la isla. Es decir, estaban como si yo estoy en Rosario y otro está en Buenos Aires. Y sin embargo, ahí enfrente de Japón, ellos deciden construir un país industrial sin capitales japoneses, sin capitales norteamericanos, construyendo su propia burguesía nacional. No es que los japoneses pusieron sus fábricas de auto ahí, no, ahí ellos dijeron vamos a hacer planes quinquenales, que acá fueron denostados, acá los planes quinquenales fueron una mala palabra. Hicieron lo mismo que Argentina había hecho del 45 al 55. Acá se denostó ese periodo, porque dijo, ¿cómo eso es posible? Empezaron con la industria liviana, sí, así empezó Corea. Igual que Inglaterra,
Primero industria liviana, con un plan quinquenal, después se iba avanzando, hasta que en el tercer plan quinquenal ya estaba la industria pesada, cemento, después petroquímica, después cada plan tenía un objetivo. El comercio estaba controlado por el Estado decía para qué uno podía usar los dólares, porque los dólares eran escasos, entonces decía solo dólares para la industrialización, no dólares para turismo, no, solo dólares para la industrialización. Es un caso fantástico, cómo Corea hace su propia insubordinación fundante, construye una burguesía nacional coreana. Yo siempre le digo a un amigo que fue un gran industrial, ya hoy un hombre mayor en Rosario, de apellido Soso, de la calle San Luis, que es como el equivalente a 11 en Buenos Aires, ¿no? Ahí están israelíes, judíos, árabes, ahora coreanos, ¿no? Y él tenía su propia industria textil muy exitosa, se llamaba Sosotex, ¿no? Y yo le digo, mirá Soso, pero lo hago para enojarlo, ¿no? Mirá Soso, si en Argentina hubiésemos continuado con el proyecto industrial, vos ahora serías como Samsung, estarías vendiendo celulares, porque Samsung comenzó así, comenzó haciendo camisa como el viejo Soso, ¿no? Yo te digo, mirá Soso, vos serías como Samsung. Le agarra una bronca bárbara, claro, porque ese era el desarrollo natural de Soso, es decir, como fue en Corea, ¿verdad? Demuestra el caso coreano que no recibió ayuda, pero uno dice, no, pero habrá recibido ayuda de Estados Unidos, era la Guerra Fría, entonces le habrán dado dinero. Todo lo contrario, cuando los coreanos pidieron un crédito para hacer su primera acería, el Banco Mundial le contestó que no le iba a dar $1 porque ese país no tenía ningún destino industrial. Él le negó, es decir, lo hicieron solos, a partir de su propio esfuerzo con planes quinquenales, control de cambio, bancos del Estado, bancos de desarrollo. Todo lo que es mala palabra ahora. Todo lo que es mala palabra acá en boca de los liberales, que mienten, porque no hay ningún solo país en el mundo, ni Australia tampoco, ni Canadá, que se haya desarrollado a partir del libre comercio. Ahora, yo estaba pensando en lo que decía que la industria es poder, y veía lo que está sucediendo ahora con Estados Unidos, que sube Trump, y después de Estados Unidos un proceso de volcar todos sus recursos hacia el capital financiero. La proporción de la industria fue cayendo cada vez más, deslocalizó la producción en otros países donde benefició a las grandes transnacionales norteamericanas, pero en realidad vimos que la situación del propio Estados Unidos empezó a caer. Esto que está haciendo Trump de cerrar, ¿es una reconstrucción, volver un poco a ese pasado, volver a reindustrializar para volver a dotar a Estados Unidos de un poder que está perdiendo, que ya perdió? Claro, Trump es un intento de reconstrucción del poder nacional de los Estados Unidos. Yo siempre aplico un ejemplo, ¿no? Porque las ideologías, es decir, el proteccionismo, el libre cambio, son instrumentos, no son nada más que eso. Y uno puede aplicar uno u otro dependiendo del momento. Es decir, cuando yo era bebé todavía no había, pero si ahora uno toma un bebé, ¿qué hace? Un bebé le pone pañales, es útil. Ahora, cuando empieza a controlar, ya no le pone más pañales. Y de viejo por ahí uno lo usa de nuevo. Es decir, es un instrumento que puede servir en un momento y después hay que desecharlo. Porque si yo al niño a los 3 años sigo con pañales, le hago un daño. Entonces el proteccionismo y el libre comercio son iguales, son como un pañal. Son solamente un instrumento. No vale la pena ni siquiera discutir sobre ello, porque es la realidad lo que hace que tengamos que aplicar uno u otro. ¿Y qué pasó con Estados Unidos? Estados Unidos durante 100 años fue proteccionista. Desde Washington hasta 1945 fueron proteccionistas. Protegieron su industria, su mercado. Estaba prohibida la inversión extranjera en minería, que nadie sabe. No podían poner capitales extranjeros un banco y tener voz y voto. Solamente tenían voz pero no voto. Cuando termina la guerra, miran al mundo y dicen: Europa está destruida. El Japón está destruido. La Unión Soviética todavía no tiene industria. ¿Qué nos conviene ahora? El libre comercio. Y entonces fueron campeones del paradigma libre comercio. Y en la década del 70, primero a Taiwán, después a Corea, después a China, con el arreglo que hace Kissinger, se van trasladando industrias norteamericanas para allá. Claro, el Pentágono lo admite esto en la década del 70. ¿Por qué el Pentágono lo admite? Es muy interesante. Porque uno dice, si la industria es poder, ¿por qué el Pentágono admitió que las industrias vayan para allá? Bueno, porque en ese momento había una ola de pensamiento que decía que el poder iba a pasar por la tecnología de punta. Era cierto. El poder iba a pasar por la tecnología de punta, pero era cierto parcialmente. ¿Por qué? Porque el proceso de desindustrialización provocó 40 millones de personas sin trabajo en Estados Unidos. Y esas 40 millones de personas sin trabajo, es decir, a través de 3 décadas provocó esto, son los que van a elegir a Trump para que Trump reindustrialice el país, porque ellos quieren volver a trabajar en su fábrica y no recoger pelotitas de ping-pong de 2 personas paquetas que están jugando al ping-pong o de 2 señoras paquetas que están jugando al tenis, porque eso no es un trabajo real.
Entonces, TRAN es un intento de reconstrucción del poder nacional norteamericano a partir del proteccionismo. Es decir, a la vuelta de los tiempos volver a usar el pañal, porque se dieron cuenta que se habían equivocado, habían permitido la desindustrialización de los Estados Unidos. Y ahora con la victoria ganó estas elecciones medias, que había mucha incógnita de lo que iba a pasar, ¿no? Ganó y perdió en la Cámara de Representantes, gana el Senado con más mayoría que antes. O sea, es como un empate, creo, daría la sensación. Sí, pero no quedó en una posición tan débil como creían. En algún momento se esperaba, que incluso se planteaban la posibilidad de hacer un impeachment a Trump. Se habla de una división en Estados Unidos hoy. ¿Cuál es esta división real? El sector nacionalista, el Pentágono, o sea, los globalistas. ¿Cómo podemos entender esta interna de los Estados Unidos? Por primera vez el poder norteamericano está partido. ¿Sí? Las grandes instituciones del poder norteamericano están partidas. No había pasado esto desde la Guerra Civil. No había pasado esto desde la Guerra Civil. Por primera vez el poder norteamericano está partido y la fractura es muy importante, porque por un lado está el tema de la reindustrialización, ¿no es cierto?, que lo siente como una necesidad un montón de hombres en Estados Unidos dedicados al trabajo. Por el otro lado, ¿no es cierto?, están las costas que han sido globalizadas, liberalizadas en su pensamiento y que están todos insertos en el mercado mundial y le importa un corno si hay industria o no hay industria, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos. Y eso se va a mezclar también con todo un tema cultural muy profundo, ¿no es cierto?, que es el tema de los valores. ¿Cuáles son los valores de Estados Unidos? Bueno, en todo eso es un paquete, ¿no es cierto?, que se mezcla ahí y que se confrontan, ¿no es cierto? Por un lado, reindustrialización y valores tradicionales de los Estados Unidos, por otro lado, ¿no es cierto?, globalización a ultranza, ¿no es cierto?, y una cosa que no podemos llamar valores, ¿no es cierto?, una forma de ver el mundo que está basada en el relativismo y la posverdad, donde da todo igual, donde es todo como decía Discépolo, ¿no es cierto?, ¿no? Nada es mentira, nada es verdad, la Biblia con el calefón da todo igual. Marcelo, tenemos que llevarlo a un pequeño corte. Ya te voy a dejar la pregunta picando para el próximo bloque y enseguida volvemos. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Bueno, ya estamos de regreso en este tercer y último bloque. Nos está acompañando Marcelo Gullo, como dije antes, una persona que todos los que nos siguen seguramente lo conocen, no requiere grandes presentaciones porque bueno, ya conocemos todas. Sí, más de una vez hablamos en el programa de esta teoría de la insubordinación fundante, no es la primera vez que tocamos el tema. Así que, Marcelo, voy a arrancar preguntándote sobre este cambio geopolítico en la estructura del poder mundial. Vos decís que permite una ventana de oportunidades que tiene un tiempo estimado entre 10 y 25 años. ¿En qué te basas para establecer este marco temporal? Bueno, es muy sencillo. Nosotros estamos observando que ahora el intento de reconstrucción del poder nacional norteamericano. Este intento de reconstrucción del poder nacional norteamericano choca con el intento de China de ser la primera potencia del mundo a partir del libre comercio. Es decir, China usufructuó del libre comercio, se convierte en la primera potencia industrial del mundo, casi. ¿No es cierto? Y entonces los Estados Unidos ahora, que quieren ser de vuelta proteccionistas, chocan, se entiende como un choque de trenes con China, que tiene, ¿no es cierto?, de alguna manera el visto bueno del capital financiero internacional, porque ahí donde están las grandes multinacionales, la más grande plusvalía que jamás las empresas han conseguido en su historia. Y entonces todo choque, todo enfrentamiento es un enfrentamiento de energías. Entonces todo enfrentamiento en un momento determinado se resuelve porque uno le gana al otro o porque las dos partes agotadas dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, lleguemos a una cohegemonía, pactemos. Y entonces, bueno, el África para los chinos, ¿no es cierto?, la América Latina para los norteamericanos, supongamos. Hay un nuevo Yalta en el mundo, se haría un nuevo Yalta en el mundo. Entonces, pero mientras que se produce ese enfrentamiento, ¿qué hay para los países pequeñitos como nosotros? Hay una oportunidad. Porque como están enfrentados entre ellos, no lo miran mucho a uno. ¿Y cuál ha sido siempre para la Argentina, para Brasil, para el Perú, los mejores momentos de su historia? Cuando hay enfrentamiento en el centro del poder mundial. Cuando hay enfrentamiento en el centro del poder mundial, cuando los gigantes se pelean, los enanos están de fiesta, los enanos somos nosotros.
Entonces, para nosotros es fantástico eso. No va a haber un enfrentamiento militar, no hay por qué asustarse. Va a ser un enfrentamiento político, cultural, económico, pero eso nos da margen de maniobra. ¿Ese margen de maniobra para qué? Para realizar nuestra propia insubordinación fundante, es decir, para rechazar las ideologías de dominación, que hoy no solo son el libre comercio, aplicar un adecuado impulso estatal, ¿no es cierto?, y construir nuestra propia insubordinación. Pero claro, como los tiempos en el mundo van cambiando y uno descubre una respuesta y le cambian las preguntas, esta insubordinación no podrá ser solo de la Argentina. Esta vez esa insubordinación deberá ser una insubordinación de la América del Sur. La América del Sur en su conjunto, o por lo menos el núcleo más importante de ella, deberá realizar una insubordinación fundante. Y esa pelea, ¿no es cierto?, que se va a agotar en sí misma, nos da un margen de maniobra no menor de 10, ¿no es cierto?, no mayor de 25. Porque no puede durar eternamente una pelea. Y entonces, claro, si nosotros no utilizamos ese momento histórico para realizar nuestra propia insubordinación fundante, cuando se produzca, se entiende, la cohegemonía o el triunfo de uno sobre otro, es decir, de vuelta uno solo grandote en el barrio, no hay más nada que hacer. Es decir, hay que esperar de vuelta 100 años para que se produzca una ventana de oportunidades de nuevo. Antes de que me mate Marcelo, porque me va a matar, porque lo voy a me sacar voy, te dejo la segunda del programa ya. Hoy yo no quiero ser causante de un divorcio. No, ya hemos tenido estas experiencias antes. Ya no hay forma de separarnos, así que después de 29 años ya es muy difícil. Pero lo que pasa es que me queda picando, perdón, Marcelo, me vas a coincidir. ¿Cómo podemos aprovechar esta ventana de oportunidades cuando en mi país recientemente ganó un gobierno que parece hostil justamente a acceder a esa insubordinación o a perder su propia soberanía, ¿no? Bueno, si vemos la foto hoy de la América del Sur, esa foto, ¿no es cierto?, es una foto negativa. Pero bueno, la historia tiene muchos recovecos, ¿no? Lo que hoy nos parece que no es posible, dentro de 5 años fue posible, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vamos a tener un penal para patear, nos va a dar la providencia un penal para patear. Si estaremos o no en condiciones de patearlo, si habrá alguien que vaya a patearlo y meta la pelota en el arco, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que vamos a tener una nueva oportunidad, que vamos a tenerla, eso es así. ¿Qué haremos nosotros al respecto? Bueno, hacemos lo que estamos haciendo, es decir, por lo menos hay que concientizar a la gente de que no hay ningún Estado en el mundo, no hay ninguna nación en el mundo, ningún pueblo en el mundo que se haya desarrollado a partir de la aplicación del libre comercio y de la no intervención del Estado en la economía. Eso es un mito, es el mito del libre comercio. Los liberales mienten, o son ignorantes, son las dos posibilidades que existen. Algunos mienten, otros son ignorantes. Creo que la mayoría son ignorantes y hay unos pocos que mienten y saben por qué mienten, ¿no? Bueno, ya que lo interrumpí, voy a aprovechar entonces para hacerle una pregunta que venía pensando. Porque lo que nosotros estamos viendo, hay algunos analistas, los cuales yo también un poco coincido en eso, es que se ha generado algún fenómeno un poco histórico, que es el tema de estas grandes corporaciones que son estados en sí mismos y que cada vez uno ve que empiezan a tener una agenda más propia intentando subordinar a los estados nacionales, que ahora tácticamente tienen una alianza con China. Pero hay diferencias muy de fondo, creo que ideológicas. China ha construido todo su poder a partir de un Estado presente, de un partido comunista que controla la situación en líneas generales y que tiene, al igual que Rusia, una política conservadora en todo lo que es social. Mientras que el globalismo impulsa una política cultural que es la que hoy empezamos a ver que empieza a llegar a la Argentina con fuerza, que son las corrientes de género, la famosa ola verde, que terminan jugando para la desunión, la destrucción de los estados-nación y permitiendo que sea imposible poder coordinar un esfuerzo para salir. ¿Cómo ve todo este proceso? Bueno, yo en mi último libro digo que hay dos tipos de actores en las relaciones internacionales. Las unidades políticas con asiento territorial, cierto, que son lo que llamamos comúnmente estados, las unidades políticas con asiento territorial, y las unidades políticas sin asiento territorial, que pueden ir de George Soros a la Madre Teresa de Calcuta, desde Shell, ¿no es cierto?, hasta una ONG, pero en realidad el corazón de esas
unidades políticas y naciendo territoriales es lo que yo denomino la oligarquía financiera internacional. No digo capital financiero internacional, porque es solamente actor aquellos que, utilizando el poder del capital financiero, intentan construir un mundo político a su propio beneficio o impiden que alguien construya un mundo distinto, es decir, hacen política, ¿cierto? Y entonces esa oligarquía financiera internacional, ¿no es cierto?, hoy, ¿no es cierto?, tiene dos ideologías de dominación. ¿Qué es una ideología de dominación? Una ideología de dominación es toda aquella idea que impide la construcción del poder de un pueblo, que desarma la construcción de un poder de un pueblo, lo inhibe o lo desconstruye. Lo inhibe la construcción del poder nacional o desconstruye la posibilidad del poder de un pueblo. El liberalismo es claro, ¿no es cierto?, sobre todo el libre comercio, ¿no es cierto?, porque nadie niega que existan leyes de oferta y la demanda, eso es obvio, ¿cierto? No es que Adam Smith se equivocaba en todo, había un gran contenido de verdad en lo que él decía, nada más que había un contenido de error que era el libre comercio y la división internacional del trabajo. Pero si el libre comercio, ¿no es cierto?, inhibe la construcción del poder de un pueblo porque inhibe su industrialización, por otro lado, es decir, diríamos que el progresismo, lo cual incluye la ideología de género, lo cual incluye en el caso argentino, hispanoamericano, un indigenismo hispanofóbico totalmente ahistórico, que incluye a veces, en algunas ocasiones, un ecologismo fundamentalista, eso inhibe también la construcción del poder de las naciones. La oligarquía financiera internacional tiene dos patas. Por un lado el libre comercio, por otro lado se entiende el progresismo, que al instaurar la relatividad de los valores, al instaurar la posverdad, lo que hace, ¿no es cierto?, con ideología de género, es destruir el concepto de pueblo. Lo fragmenta de tal manera al concepto de pueblo, en tantos pedacitos pequeños, casi irreconocibles uno con otro, que es imposible acumular poder para enfrentar a la oligarquía financiera internacional. Ese es el objetivo, ¿está? Destruye el concepto de pueblo. Por eso la ideología de género es una ideología de subordinación, impide que nos juntemos todos porque es imposible, crea tanta diversidad y de sectores contrapuestos unos por otros en intereses que son subalternos y no van a la sustancia de la cuestión que es la lucha antiimperialista contra el imperialismo del dinero, que entonces es funcional a la oligarquía financiera internacional. Y por eso la oligarquía financiera internacional, ¿qué es lo que hace? Fomenta y paga a todas las ONG que predican eso, porque le es funcional. Dicen los franceses, cherchez l'argent, busque usted dónde viene el dinero y descubra cuál es realmente el kit de la historia, lo que mueve la historia. Y vemos que todas las ONG acá, todas las ONG que han patrocinado el aborto, la ideología de género, todas reciben dinero de la oligarquía financiera internacional. Todas son ONG financiadas por esto. Bueno, porque le sirven. Hay un fenómeno bastante reciente que está apareciendo sobre todo entre los más jóvenes, que es una corriente que se autodenomina libertaria, sí, que acusan, por ejemplo, a Macri de ser socialdemócrata, que tiene un gobierno socializante, y piden prácticamente la desaparición del Estado. Sí. Y eso lo basan en una proyección de un liberalismo a ultranza en todos los aspectos, pero son a la vez conservadores en lo moral. Se oponen y chocan con estos grupos, sí, y a la vez promocionan eso. Haciendo un ejercicio de imaginación, pues no es lo mismo, es una especie de Bolsonaro. Sí. Pero acá son chicos en general muy jóvenes sin formación política que crecen como reacción a lo anterior. Esto es parte del mismo sistema que genera la reacción. La oligarquía financiera internacional tiene dos brazos. El brazo derecho, que es el liberalismo a ultranza, o llamado también neoliberalismo, que es más a ultranza que el liberalismo que conocimos en 1880, y el progresismo. Entonces, como esos muchachos jóvenes no entienden eso, en realidad tienen razón cuando denuncian el progresismo, pero al denunciarlo y a ser ultraliberales no están sino sirviendo al otro brazo de la oligarquía financiera internacional, de aquello que el Papa llamaba el imperialismo internacional del dinero, que domina a los pueblos, es decir, no salen, se entiende, del esquema de subordinación ideológica, sirven al imperialismo internacional del dinero, a la oligarquía financiera internacional con el brazo derecho, porque nada más ven
el brazo izquierdo. Cuando hay un movimiento nacional, cuando hay una idea nacional, cuando aparece una persona que dice, señores, el imperialismo internacional del dinero, la oligarquía internacional del dinero tiene dos brazos, el brazo izquierdo y el brazo derecho, y entonces ahí crea una fuerza política que se opone tanto a lo que ellos llaman derecha como a lo que llaman izquierda, que son ni izquierda ni derecha, es decir, tanto al neoliberalismo como se entiende al progresismo. Por eso, si la Argentina tiene un futuro, ese futuro solo aparecerá cuando alguien diga claramente que nosotros no somos ni neoliberales ni progresistas. Es decir, la esencia de la argentinidad es otra cosa que no tiene nada que ver ni con el neoliberalismo ni con el progresismo. Una cosita para acotar sobre lo que estaba diciendo. Esos mismos grupos aparte tienen como otra característica que empiezan a rechazar los símbolos nacionales. No al himno, no a la bandera, rechazan el concepto de patria y de nación. O sea que como cierra perfecto. Cierra perfecto con lo que yo he dicho, ¿no? Bueno, voy a cambiar de tema, si bien ya sé que le va a costar muchísimo, porque bueno, es algo que por el cual hemos hablado, pero escuchar con esta claridad de conceptos. Sí, sintetizar todas las cosas sueltas que uno va viendo y va tirando. Va a venir muy bien para toda esta gente que nos sigue, que no son pocos, son cada vez más, por suerte. Voy a tirarte para otro lado. Basta que no me tire por la ventana. Todavía no, pero esperamos poder continuar con esta charla en otro momento, porque sin duda se está haciendo muy interesante, muy esclarecedora. Y hay un tema que también estamos trabajando hace ya por lo menos 3 años. Bueno, como ese tema de la ideología de géneros es una, porque tenemos un planteo muy similar y nos alegra poder encontrar en vos, en lo que has dicho, estos conceptos, como dijo él, con mucho mayor claridad. Que es el tema vamos a hablar ahora del avance tecnológico y la inteligencia artificial. Son pocos los políticos que se están tomando nota de la masa que va a quedar afuera del sistema una vez que estos avances empiezan a ir creciendo y viéndolo en el día a día. Podemos usar como ejemplo Uber, que es tan sencillo que cuando hablábamos de Uber hace 3 años atrás, era una locura, era algo ilegal y afectaba a 100.000 familias solamente en Cava, 100.000 familias de taxistas solamente en Cava que los iban desplazando. Hoy ya estamos viendo que está la posibilidad de legalizar esto y el próximo paso es traer Uber sin chofer, donde no solo perderán los taxistas de empleo, sino también los choferes de Uber. ¿Cómo debemos prepararnos para estos sucesos? Tanto la población, pero principalmente los políticos, los sindicalistas, que si no hay gente, no hay sindicato. Mira, es un tema muy profundo, pero que muchos pensadores y filósofos ya lo habían advertido. El avance de la tecnología no es neutro. Es decir, a partir de Descartes, ¿no es cierto?, y después, ¿no es cierto?, de la Revolución Francesa, se crea el mito del progreso, como si el progreso por sí mismo, el progreso científico-tecnológico, fuese siempre en beneficio del hombre. Y entonces ahí Heidegger, con mucha anticipación, ¿no?, es el primero que nos va a advertir, dice, no, la ciencia no puede estar desconectada del hombre, es decir, no puede estar desconectada del aspecto ético. El hombre, la ética debe ponerle un marco al progreso científico. Sin un marco ético, moral, en base a los valores, la ciencia puede degenerar en contra propia del hombre, es decir, lo va a hacer inevitablemente si el hombre no le pone un marco ético. Acá lo retoma ese planteo que de Heidegger, lo retoma Perón en el año 1949 en Mendoza, cuando se produce el Congreso Internacional de Filosofía, y él habla de la comunidad organizada, va a retomar eso mismo, es decir, el progreso por sí mismo no es positivo, sino va acompañado de un marco ético. ¿No es cierto? Y se ha ido y se va en contra del hombre como quien crea un Frankenstein. Entonces, ¿a qué estamos asistiendo? Estamos asistiendo a la aparición de un Frankenstein. ¿Por qué? Porque nadie se atreve a decir, señores, el progreso tiene que tener un límite. Ese límite siempre es la moral y la ética. Y desde la política hay que decir qué se puede hacer y qué no se puede hacer desde la política bien entendida como se entiende la reflexión para el bien común.
Y por lo tanto, aún en el caso UBA hay que decir, señores, hay que hacerlo con esto, regla sí, con esta no, ¿verdad? Y esta reflexión está ausente. Se da cualquier avance tecnológico como por hecho que es positivo, y no siempre es así. Ahora, claro, a eso, ¿no es cierto?, hay países que los afecta más que otros, es una crisis de valores generalizada, y con respecto al trabajo, claro que las fuerzas sindicales tienen que empezar a reflexionar sobre esto de forma inmediata. Por eso, ¿no es cierto?, cuando los dirigentes sindicales nada más se dedican a ver qué aumento de salario se tienen, yo no digo que esté mal, la cosa prioritaria tienen que ver cuánto consiguen de aumento respecto a la inflación, pero eso es muy pequeñito. La función del sindicalismo del siglo XXI no es esa, es discutir, se entiende, qué proyecto de comunidad queremos para la Argentina, para la América del Sur y para los trabajadores del mundo. Porque si discute nada más que eso y no discute lo otro, se queda en el vuelo de la gallina, no en el vuelo del halcón. Entonces ese es el gran tema del futuro. O sea que se calcula que en 2 o 3 décadas van a desaparecer el 90% de los trabajos, y la mayoría de los trabajos que se supone que se van a crear, en realidad no hay ningún elemento empírico real que lo demuestre. La mayoría de las cosas, la ingeniería, la inteligencia artificial las empieza a suplantar, o sea, los trabajos intelectuales son suplantados cada vez más rápido. Médicos, los médicos. Médicos, periodistas, escritores, lo que se te ocurra, está todo ya hoy ya está. De hecho, yo me acuerdo que el embajador de la India nos decía que ellos tienen muchos avances que podían volcar al mercado, pero tienen un problema: 10 millones de personas que se incorporan al mercado todos los años, entonces no pueden. Ahora, la historia nos demuestra un poco que la tecnología tarde o temprano termina abriéndose paso, más allá de que no sea buena. Si esto destruye las fuentes de trabajo, se acaban los consumidores. Se acaban los consumidores, el capitalismo como está es inviable. ¿Es posible que avancemos hacia un futuro de un nuevo feudalismo? Por eso, ¿no es cierto?, la oligarquía financiera internacional piensan que sobran personas en el mundo, que los hombres sobran. Y por eso se entiende, y por eso la política del aborto en todo el mundo. Es decir, ellos imaginan un mundo con máximo 900 millones de personas, y el resto hay que matarlos de hambre ahora, hay que hacer que no nazcan y por eso se entiende el aborto, hay que hacer guerras en otros lugares. Ellos imaginan un mundo así, ¿está? Es un mundo antihumano, un mundo en contra del hombre. Bueno, pero eso es un partido que tenemos que jugarlo, no está dicho que sea así. Es la propia subsistencia lo que ya se está jugando, no son buenas condiciones de vida o malas. Se va a jugar la esencia misma de la humanidad, es decir, si nosotros vamos a tener humanidad, ¿está?, o vamos a tener una no humanidad. Dugin dice que esta es la última generación de humanos, después vamos a un transhumanismo. Bueno, no sabemos eso, es decir, yo creo que este es un partido que va a jugarse, ¿está? Este es un partido que va a jugarse. Y cuando un partido va a jugarse, uno tiene que ir a la cancha a jugarlo, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que la pelota está ahí y hay que jugarlo el partido. Yo tampoco soy en ese sentido pesimista, ni tengo la visión de que vaya a acontecer toda una gran catástrofe. Si acontece y es así, bueno, entonces nos prepararemos para eso. Pero hay un refrán que dice: a Dios rogando y con el mazo dando. Bueno, roguemos a Dios y trabajemos políticamente para construir un mundo distinto del mundo que quiere la oligarquía. Un catejón, si ustedes quieren, para impedir eso, se entiende que desde el punto de vista teológico, que al final la teología explica todo, sería un apocalipsis. Bueno, trabajemos, y si acontece, será el fin, y bueno, será, pero nosotros, ¿nuestra obligación cuál es? Nuestra obligación es trabajar para que eso no pase. Las religiones son por eso enemigas de todo este proyecto, por una vez que tenemos, y te estoy robando todo porque vos me lo robaste al principio del programa. Bien. Así que no tenés por qué quejarte. Tenemos un minuto. ¿Un minuto? Exactamente, por eso. Vemos que hay un ataque contra el catolicismo, pero también lo hay contra el Islam, que se los indica de terrorista, y contra cualquier manifestación religiosa, contra los ortodoxos rusos, cualquier manifestación parece que va en contra de este modelo. ¿Es real esto? ¿No es solo una percepción? Es real, porque desde mucho antes ya, pero ahora se ha acrecentado, ¿no es cierto? Ya lo trabajaba el imperialismo inglés. El imperialismo inglés
trabajó sobre nosotros, sobre la América del Sur, la idea de extirpar del corazón de las masas cualquier idea de trascendencia. Por eso predicaba el iluminismo. El iluminismo era erradicar del corazón de las masas cualquier creencia en Dios, porque ellos creían que esa creencia en Dios era una superchería, era una cosa inexistente, era una brujería. Entonces había que sacarle a las masas la idea de trascendencia. ¿Y por qué Inglaterra, se preguntará quien nos oye, podía estar interesada en eso? Porque se entiende por qué quiere estar interesada en el libre comercio, pero ¿por qué estaría interesada en el iluminismo? Porque no hay construcción del poder nacional sin una fe fundante. Si un pueblo no tiene fe, no puede construir ningún poder en la historia, porque entonces entra la relatividad de los valores, todo da igual, y entonces entra el goce del presente absoluto, vivo el hoy, porque no existe el mañana. Entonces, ¿por qué yo me voy a sacrificar por algo que no existe? Si la trascendencia no existe, solo vale vivir el placer del hoy. Y por eso la oligarquía financiera internacional, retomando lo que había hecho Inglaterra, predica ahora la posverdad, el relativismo, y para eso tiene que eliminar el último obstáculo que existe, que son las religiones, pero principalmente la que más le molesta de todos es el catolicismo. Marcelo, muchísimas gracias, ya no tenemos tiempo. La verdad, como digo siempre, nuestros invitados son muy especiales, pero cada vez son más especiales. Realmente fue una charla muy interesante, creo que nos abre una ventana de debates importante como para que podamos seguir. Bueno, los invitamos a todos los que nos siguen a que hagan sus preguntas, como siempre, en nuestras redes sociales o en el canal de YouTube, para que podamos seguir, y esperamos contar con tu presencia en otra oportunidad. Con todo gusto, yo le agradezco mucho la posibilidad que me han dado de expresarme, ¿no? Bueno, Marce, y con vos seguiremos peleando la semana que viene. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Realmente nos llena de orgullo ver ahí que están esperando cada semana que salga este programa. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asia TV Producción, que inviten a sus amigos, y así podemos hacer que esta cadena siga creciendo y nosotros podamos estar acá, como siempre, con humo y espejos.